Vamos a revisar un concepto que tiene que ver con la diferencia en los efectos de medicamentos y de estrategias terapéuticas que nosotros aplicamos, inclusive también cuando utilizamos ciertas herramientas diagnósticas, cómo aplicando la misma estrategia terapéutica diagnóstica obtenemos resultados distintos. Y parece que la genética durante muchos años había dominado la comprensión de lo que es el comportamiento de las personas. Sin embargo, actualmente se está acuñando un término, o más bien se está resaltando mucho la importancia de la epigenética. En el día de hoy vamos a revisar los conceptos básicos de la epigenética. Este es el menú que vamos a utilizar, una introducción y posteriormente vamos a explicar qué es la epigenética y cuáles son los pasos de la regulación de la expresión genética y cuáles son las implicaciones en la medicina. Al final veremos cuáles son los mensajes más importantes para llevar a casa. A manera de introducción, cuando se logró dilucidar la estructura del ADN, allá en la década de los 40, se empezó a interesar en la secuenciación completa de lo que sería la doble cadena de ADN. Y supuestamente, descifrando todo el código genético, ya tendríamos la explicación de absolutamente todas las cosas que pasa con la salud de las personas. Es decir, durante muchos años se venía manejando la idea de que un gen es una zona del ADN que guarda una información para que al final se tradujese en la síntesis de una proteína, ya sea estructural o proteína con función enzimática. Y la expresión de este ADN va a determinar los rasgos o las características, es decir, el individuo como tal, el fenotipo. Si esto fuese completamente cierto, entonces podríamos afirmar de que si dos individuos tienen el mismo genoma, entonces debería tener exactamente el mismo fenotipo. O sea, igual genoma sería lo mismo que igual fenotipo. Y es lógico pensar de que si un gemelo tiene exactamente el mismo genoma que el otro gemelo, entonces veríamos exactamente las mismas facciones, su mismo estado de salud, y ya con esto ya tendríamos la explicación de absolutamente todas las cosas que suceden en medicina. Sin embargo, esto no es tan sencillo, puesto de que este concepto dominante durante muchísimos años, en la actualidad se está viendo de que no se está cumpliendo. Es decir, entender el material nuclear, secuenciar completamente el genoma humano, no nos da una explicación completa de absolutamente todas las cosas que suceden. O sea, en otras palabras, la ecuación de gen igual a proteína, igual a rasgo o características, y que igual genoma sería lo mismo que igual fenotipo, nada más lejos de la realidad, porque la ecuación es mucho más compleja y existen otros factores que se han obviado para entender el concepto de el estado de salud y enfermedad de las personas. Bueno, un ejemplo con respecto a los gemelos fue lo que aconteció en la década de los 50. Resulta de que uno de los retos de la medicina en la década de los 50 es poder realizar un trasplante de órganos sólidos. Y el gran problema es, obviamente, el rechazo inmunológico. Lo que es la técnica quirúrgica, eso ya estaba solventado, porque en el caso de un trasplante renal, no es ni más ni menos que una cirugía vascular. Es conectar las arterias y venas y en el caso del riñón, el uretero. Esto, desde el punto de vista quirúrgico, está más que superado, pero la sobrevida del receptor muchas veces es imposible debido al rechazo inmunológico. Entonces, la oportunidad para demostrar de que sí se puede realizar un trasplante renal fue cuando en el hospital Peter Brent Brickman, que está adscrito a Harvard, se realizó el primer trasplante renal
en el mundo. Y los dos pacientes involucrados, el donador y el receptor, tenía una particularidad. Resulta de que uno de los gemelos son gemelos idénticos, Ronald y Richard Herrick. Ellos dos son gemelos idénticos. Vemos las facciones, son completamente idénticos. Y sin embargo, a uno le dio una disfunción renal, cayó en insuficiencia renal en fase terminal y hubo que plantear entonces la posibilidad de un trasplante renal. Entonces, así fue como Ronald y Richard Herrick se convirtieron en la primera pareja de donante y receptor renal en la historia de la medicina en el mundo. Y se logró una larga sobrevida. El gemelo donante llegó a vivir más de 50 años después con un muy buen estado de salud, con una excelente función renal. Y el gemelo receptor logró sobrevivir por alrededor de unos 2 años sin necesidad de terapia de inmunosupresión. El líder de este equipo para realizar el trasplante fue el doctor Joseph Edward Murray. El doctor Joseph Edward Murray, por haber sido pionero en lo que es la medicina de trasplante en Estados Unidos y por ende también alrededor del mundo, se le galardonó en el año 1990 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. La pregunta que nos planteamos es, ¿cómo es que los dos gemelos que son idénticos tienen el mismo genoma a tal punto de que el gemelo receptor ni siquiera tuvo que recibir terapia inmunosupresora? Resulta que a uno le dio falla renal crónica terminal y al otro no. ¿Será que la respuesta está más allá del genoma y que debe haber algo que regule la expresión del genoma y explica la diferencia entre estos dos gemelos? Bueno, y esto realmente es una pregunta retórica, porque si revisamos el pool de las células de nuestro organismo, hay un montón de células, desde células embrionarias hasta células maduras y células en constante replicación, como adipocitos, células epiteliales, condrocitos, enterocitos, célula embrionaria como el blastocisto, etcétera, etcétera. Y estas células, todas las que tienen núcleo, excepto los eritrocitos que no tienen núcleo, al tener el mismo genoma, debería tener las mismas características y sin embargo, con la misma composición de ADN, resulta que una célula se convirtió en un adipocito, mientras que otra célula se convirtió en una célula epitelial. Y entonces la explicación a igualdad de genoma igual a igualdad de fenotipo ya claramente no se aplica. Debe haber algo que explique por qué el adipocito empezó a manifestarse con la expresión de algunas enzimas, algunas proteínas, que lo hizo convertirse en una célula que almacena la grasa. Mientras que en el caso del músculo cardíaco, ese material genético sufrió alguna modificación en la expresión de tal manera que se convirtió en una célula contráctil. Por ejemplo, en el caso del hígado, tiene el mismo material genético en comparación con una neurona. Y sin embargo, la neurona no es capaz de replicar, por lo menos eso es lo que en condiciones normales, una neurona que se muere no se puede reproducir. En cambio, un hepatocito sí. De hecho, el hepatocito tiene una gran capacidad para la regeneración. Entonces, en el hígado se expresa la enzima alcohol deshidrogenasa, pero en el caso de la neurona no tiene alcohol deshidrogenasa. El alcohol deshidrogenasa, el gen de alcohol deshidrogenasa en la neurona está dormido, mientras que el gen que se encarga de la síntesis de neurotransmisores está dormido en el hepatocito y está despierto el gen de alcohol deshidrogenasa. Entonces, ¿qué es lo que hace que se duerma un gen y se despierte otro gen dependiendo del tipo de tejido? O sea, la pregunta retórica es, ¿por qué un hepatocito es un hepatocito mientras que una neurona es una neurona si tienen
ambas células el mismo genoma. Y aplicado a lo que nosotros vimos hace un par de años, en plena pandemia, el SARS-CoV-2, vemos de que algunos pacientes que se contagiaron con SARS-CoV-2 tuvieron una evolución muy benigna. Prácticamente ni siquiera tuvieron que ser hospitalizados y tuvieron una evolución no muy distinta de una leve gripe. O inclusive muchos fueron contagiados con SARS-CoV-2 y nunca tuvieron sintomatología. Fueron infectados, pero asintomáticos. Mientras que hubo también pacientes que tuvieron una evolución muy tórpida, llegando a fallecer. Inclusive en plena pandemia vimos cómo a veces hay familias nucleares de 4 o 5 miembros y a todos les afectaron gravemente con SARS-CoV-2 y algunos fallecieron dentro de la misma familia. Entonces, ¿qué es lo que hace que algunos pacientes tengan una evolución cuando se contagia con SARS-CoV-2 con una muy buena evolución o incluso pasan asintomáticos, mientras que otros necesitan ser hospitalizados y de los hospitalizados algunos sobreviven y otros fallecen? Y entonces ahí es donde empezamos a entender la importancia de la epigenética, cómo algunos pacientes, dependiendo de la epigenética, puede tener un comportamiento asintomático para SARS-CoV-2 y otros, como en este caso, una afectación gravísima que obliga inclusive a ventilación mecánica y en algunos casos hasta la necesidad de colocarlos en ECMO. Entonces, la genética solita ya no es suficiente para explicar todos los fenómenos de la naturaleza. Probablemente un concepto que tiene mucho más aplicabilidad es el de epigenética. Entonces, vamos a ver qué es en sí la epigenética y cuáles son los pasos de la regulación. Uno pensaría que la epigenética es algo muy reciente y sin embargo, ya en 1942, este biólogo británico, Conrad Hall Waddington, había acuñado el término de epigenética, en una época en que ni siquiera se podía hacer la clonación, no se podía ni siquiera hacer la secuenciación de ADN, absolutamente nada. Pero este biólogo, Waddington, propuso de que la diferencia que se ve en, en el mundo real puede deberse a la regulación de la expresión genética, es decir, la diferencia ya no se explica por las secuencias del ADN. Este concepto de epigenética viene de la composición de el griego epi, que significa en o sobre, y genética, o sea, sobre la genética. Y se define como el estudio de aquellos mecanismos que regulan la expresión de genes sin una modificación en la secuencia del ADN. O sea, el genoma está exactamente igual, pero si se expresa o no se expresa un gen, ese es el concepto de epigenética. Y sabemos de que nuestro material nuclear está formado por una doble cadena de ADN con las bases nitrogenadas y los nucleótidos. Y la manera como se coloca esa secuencia va a determinar entonces la posibilidad de un gen y este gen va a ser traducido en la formación de la síntesis de una proteína o de una enzima. Entonces eso es como el alfabeto para la composición de las letras. Entonces, necesitamos combinar letras, consonantes y vocales para formar palabras. Como para entender este concepto, tenemos este personaje, el doctor James Watson, un biólogo que fue co-ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1962. Él fue co-ganador con Francis Crick y Maurice Wilkins por haber descifrado de que el ADN está formado por una doble cadena que se enrolla entre sí. Entonces, acá, por ejemplo, si leemos esta frase célebre de James Watson, de pronto, acá es necesario estar ligeramente y aquí es donde empezamos a tener problemas. Hay una serie de letras, consonantes y vocales, pero aquí no podemos extraer
una palabra que tenga sentido. Y el resto sí, si vas a hacer algo significativo. O sea, hay una cantidad de letra y consonante completamente estándar y sin embargo hay una palabra que está defectuosa, que la secuencia de estas letras no permite saber qué es lo que está diciendo. Bueno, en realidad esto, si nosotros le damos vuelta, en realidad lo que la frase dice es necesario estar ligeramente subempleado si vas a hacer algo significativo. Entonces ya aquí sí tenemos una claridad de qué es lo que está diciendo el doctor James Watson. Bueno, y eso es lo que sucede con la epigenética, de que dependiendo de si hay o no una secuenciación correcta de ADN, así podría tener o no tener sentido. Bueno, eso sería en el caso de una mutación, que no es estrictamente hablando una epigenética, sino una alteración genética. Entonces, cuando nosotros leemos una oración, esta no solamente está compuesta de letras, de consonantes y vocales, sino que también tiene signos de puntuación y espacios. Sin esto, no podríamos tener no podríamos crear una oración que tenga algún tipo de sentido. Por ejemplo, acá, esto así como está escrito, todo pegado, no podríamos extraer la idea. Pero si nosotros le ponemos correspondientemente los signos de puntuación y los tildes, así como los espacios, entonces esto que está completamente apelotado así, en realidad lo que dice es una oración sin signo de puntuación no tiene sentido. En otras palabras, las letras corresponderían entonces al genoma y la manera como se arregla es lo que se llama el epigenoma. Entonces, el genoma está dentro del empaquetado en forma de cromosomas, pero toda esta información se tiene que abrir, se tiene que transcribir y finalmente traducir en una proteína. Si no se da todo este proceso, es como si no existiese este gen. Entonces, en el proceso de la conversión de la información dentro del genoma ya a una proteína, esto es lo que se estudia con la epigenética, que tiene que ver con que el cromosoma se desenrolla, esta cromatina se vuelve laxa para ser leída por las enzimas, en este caso la polimerasa, para de esta manera fabricar un ARN mensajero y luego se produce la transformación de esta información en forma de ARN dentro de los ribosomas como una proteína. Entonces, si se relaja o no se relaja la cromatina para que sea leído, esto es otro punto de regulación epigenética, que es la acetilación de las histonas. Las histonas son las nucleoproteínas alrededor de las cuales se enrolla la doble cadena de ADN. Eso es como la carrucha para que se enrolle el hilo alrededor. Entonces, si no se logra desenrollar, es como si no pudiera leer el material nuclear, porque la polimerasa tiene que accesar a este material lineal para que de esta manera se logre traducir en un ARN mensajero. Igualmente, este ARN mensajero o este ADN, una vez que se hace la copia, sufre cambios que se le conoce como el proceso de la metilación. Y esta metilación, más correctamente, un estado de hipermetilación, puede también frenar la expresión de algunos genes. Por lo tanto, de momento hemos dicho de que el epigenoma es un concepto más amplio que el genoma. El epigenoma es un conjunto de compuestos químicos en contacto con el ADN que modifican o marcan el genoma de manera que le dice qué debe hacer, dónde hacerlo y cuándo hacerlo. O sea, todos los procesos de epigenética consisten en dar comandos
para que el genoma finalmente se traduzca en una proteína. Y en su avance hay pasos de regulación. ¿Cuáles son los pasos de la regulación epigenética? Tenemos un total de 6 pasos de regulación. Uno es la accesibilidad de la cromatina. Otro es la transcripción del ADN, continuando con el procesamiento del ARN y la estabilidad del ARN y la traducción en una proteína. Y finalmente, hay modificación post-traducción de la proteína que va a determinar la actividad de la misma. Vamos a ver cada uno de estos pasos, empezando con la accesibilidad de la cromatina. ¿Qué es el concepto de accesibilidad de la cromatina? Resulta que el ADN se ha empaquetado formando cromosomas, pares de cromosomas. Y esta estructura, así como tal, de la cromatina completamente apretada, bien organizada, que da origen a unas estructuras que se le conoce como cromosomas, así como tal, no se puede leer. Para que sea leíble esta cromatina, se tiene que relajar. En otras palabras, tenemos dos estados de cromatina. Una cromatina apretada, que no se puede leer, y una cromatina más relajada. En términos ya técnicos, significa de que hay dos formas de cromatina. Una cromatina que está libre, no apretada, relajada, llamada la eucromatina. Y una cromatina que está condensada, muy apretada, que se le conoce como heterocromatina. Entonces, la eucromatina, al estar relajada, permite que la enzima ADN polimerasa la pueda leer y es una forma de material nuclear leíble. En cambio, la heterocromatina, al estar tan apretada, la enzima ADN polimerasa no la puede leer, no la puede copiar y consecuentemente es una forma inactiva de la carga genética. Por ejemplo, si vemos esto, todas las letras apelotadas, inclusive una encima de la otra, aquí no sabemos exactamente qué es lo que está diciendo. Esto sería la analogía de la heterocromatina, o sea, la cromatina condensada. Así como está, la enzima ARN mensajero no lo puede, pero ARN polimerasa no la puede leer. ADN polimerasa tiene que lograr accesar a estos sitios y puede leerlo, pero está tan apretado que la enzima ADN polimerasa no lo puede leer, consecuentemente no se puede copiar. Entonces, así como está, es como si no existiera. Por ende, para que se pueda leer se necesita que se separen las oraciones. Entonces, aquí en realidad es la- una, una cita de la Biblia, Génesis 2:21, dice, y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y éste se quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esto sería la analogía de la eucromatina, que sí se puede leer, y esto es la heterocromatina, que no se puede leer. Para esto, lo que hice fue copiar esta oración, separarlo en líneas y superponer entre sí, y se convirtió en esto, que no se puede leer. O sea, si nosotros vamos a leer un libro, nos damos cuenta de que un libro tiene la tapa, tiene el índice y viene con capítulos. Viene el prólogo y viene el epílogo. Todo en forma ordenada para que se pueda leer. Entonces, así como está, si tenemos solamente letras y letras una detrás de la otra, sin espacios, sin ningún punto ni coma, sin ningún signo de oración, no la podríamos, no la podríamos extraer algo que tenga sentido. Entonces, por ende, se tiene que abrir, relajar para que la enzima, la ADN polimerasa, lo pueda leer y así entonces empezar el proceso de la copia. Pero resulta que el material nuclear, la doble cadena de ADN, no está desordenada dentro del núcleo, sino que para mantener cierto orden, entonces existe unas nucleoproteínas llamadas las histonas.
Y este doble cadena de ADN empieza a enrollar y a hiperenrollar alrededor de estas histonas. Estas histonas. Entonces, cuando las histonas están muy cerca, uno a la par de la otra, hay una forma que se le conoce como la heterocromatina silente. Está bien apretada acá. Mientras que cuando se suelta, entonces tendríamos una forma que es leíble del ADN, que es la eucromatina, que es la forma activa. Entonces, aquí tenemos ADN silente y aquí tenemos ADN activa. Solamente ADN activa traduce en cambios en los procesos metabólicos, mientras que esta heterocromatina silente está en estado de quietud y si no se expresa es como si un gen estuviese faltando. Es exactamente igual que cuando hay una mutación. Pero recordemos que epigenética valora los procesos en donde no hay cambios en la secuencia los, de los nucleótidos del ADN. Entonces, nuevamente, así como está, la analogía sería con la heterocromatina. Y abajo, que sí se puede leer, es la analogía de la eucromatina. Ahora, ¿cómo es que se logra apretar alrededor de las histonas y condensarse formando la heterocromatina? ¿Y cuál es el proceso para que se suelte y se convierta en una forma laxa de cromatina llamada la eucromatina? El proceso es lo siguiente. ¿Cómo lo hace? Bueno, resulta que aquí lo que estamos viendo es una histona, es una nucleoproteína. Hay varios tipos de nucleoproteínas. Hay histona tipo 1, histona tipo 2. Son 4 tipos de histonas. Y vemos de que alrededor de la histona se empieza a enrollar el material nuclear. Entonces, hay dos formas de soltar las histonas o apretar las histonas. Es mediante el proceso de la acetilación. El proceso de la acetilación lo que hace es agregar un grupo acetilo a la lisina que está muy abundante en estas histonas. Entonces, la acetilación facilita de que estas histonas se logre relajar, mientras que el proceso de la desacetilación produce el efecto contrario. Por el otro lado, también hay otro proceso que es la metilación. Se puede metilar las histonas en los residuos de lisina o de arginina. Y esto lo hace a través de la enzima lisina desmetilasa o la arginina desmetilasa. Entonces, habiendo modificado la estructura de estas histonas mediante la acetilación o la metilación, se controla la expresión genética. Porque, recordemos entonces, para que no nos quede ninguna duda, este proceso de acetilación o de metilación y su proceso de desmetilación y de desacetilación es lo que permite que la heterocromatina se pase a eucromatina y viceversa. Entonces, aquí tenemos los puntos de regulación de las histones. Un tercer proceso es la fosforilación, fosforilando los residuos de serina y de treonina de las histonas. Entonces, si acetilamos, si metilamos o si fosforilamos las histonas, así podríamos controlar las formas de heterocromatina y de eucromatina. Aquí podemos ver cómo este cromosoma, cuando se desenrolla, vemos de que tiene un montón de histonas que lo hace estabilizar, que le permite la estabilidad de la doble cadena de ADN. Y es precisamente mediante la acetilación, la metilación y la fosforilación de estas histonas, podemos relajar el ADN para que sea leíble o mantener el ADN apretado en su forma no leíble por la ADN polimerasa. Por lo tanto, estos procesos de modificación
de modificación de los grupos N-terminales de la histona mediante metilación, mediante acetilación y mediante fosforilación es lo que determina un punto importante de control de la expresión epigenética. Inclusive hay pares de enzimas que se contrabalancean entre sí. Por ejemplo, la enzima histona acetiltransferasa produce la acetilación, mientras que la enzima histona desacetilasa produce lo contrario. Entonces, el equilibrio entre la acetilación y la desacetilación determina qué porcentaje de la cromatina está en forma activa, o sea, en forma de eucromatina, o en forma inactiva, es decir, en forma de heterocromatina. Por el otro lado, también la fosforilación juega un papel importante. Y esta es la razón por la que a veces cuando hay estrés celular, por ejemplo, la exposición de algunos agentes ambientales tóxicos, virus, etcétera, puede modificar el estado de fosforilación de las histonas. Entonces, cuando se fosforila, también lo que hace es modificar la expresión del material genético, porque de esta manera convierte la cromatina en una forma ya sea laxa, que es leíble, o una forma apretada, que no es leíble. Pero en términos generales, si se acetila, si se desacetila, si se metila, si se desmetila, o si se fosforila o se desfosforila, ¿cuál es el impacto en sí? Hay una regla en donde si se acetila la histona, facilita la lectura. Si se metila la histona, se convierte en una cromatina no leíble. Y si se fosforila la histona, tampoco se lee. Pero esto es por lo general. Por eso aquí la aclaración por lo general. En algunos casos excepcionales, la acetilación más bien lo que hace es bloquear la lectura y la metilación lo que hace es facilitar la lectura. Pero por lo general, estas son las tres reglas. La acetilación facilita la lectura y la metilación y la fosforilación traba la lectura. Bueno, otro paso de regulación es en la transcripción. ¿Qué es el proceso de la transcripción? El proceso de la transcripción consiste en hacer una copia de ADN mediante la enzima polimerasa para crear una imagen complementaria, para que de esta manera, de una cadena de ADN se obtenga dos cadenas de ADN que después se enrolla entre sí para obtener una estructura bicatenaria, complementaria entre sí. Y ahí es donde interviene un proceso que es la metilación de, de los nucleótidos. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos la citosina y aquí hay un átomo de hidrógeno. Este átomo de hidrógeno es susceptible a un ataque mediante la metilación. Y aquí ya tenemos entonces la citosina metilada. Este proceso de la metilación de la citosina es mediado por la ADN metiltransferasa. Claramente aquí no hay una mutación porque en el lugar de la citosina siempre está una citosina. Lo que pasa es que esta citosina ya está metilada por acción de la ADN metiltransferasa. Y esto tiene un impacto muy relevante. Inclusive se habla de que hoy en día muchos de los cánceres se debe a este proceso de la metilación o de la hipermetilación. Cuando se expone a algunos factores ambientales, luz solar, algunos agentes químicos, algunos fármacos, puede provocar una hipermetilación de la citosina y obviamente aquí, a pesar de que no se ha movido la citosina de su lugar en la cadena de ADN, claramente esta metilación va a modificar las características del gen involucrado. Y de hecho se ha visto de que en los procesos de oncogénesis, una característica bastante común vista en la actualidad es la hipermetilación de los grupos de citosina. Entonces, aquí tenemos la citosina y aquí hay metilación, metilación, metilación. Entonces, la hipermetilación
hace que la expresión genética se modifique. Y si no se expresa un gen, por ejemplo, un gen que sea supresor de la oncogénesis, entonces va a aparecer el efecto contrario, que es la aparición de un cáncer. Esto se está estudiando muchísimo y vean que todos estos fenómenos no se debió a que una base nitrogenada se movió de un lugar a otro, un nucleótido se movió de su lugar. Tiene la misma secuencia de nucleótidos, pero algunos nucleótidos tiene una metilación anormal, especialmente en la citosina. Entonces, tenemos de que si empezamos a hipermetilar el ADN, antes, por ejemplo, teníamos este trozo de ADN que está normal, pero al hipermetilar, sin haber movido las secuencias de los nucleótidos, o sea, aquí no hay mutación, pero esta hipermetilación modifica la expresión de este trozo de ADN, y si aquí hay un gen, va a tener consecuencias. De hecho, la hipermetilación puede provocar un fenómeno que técnicamente se llama el silenciamiento génico. Si, por ejemplo, acá tenemos un gen que se encarga de suprimir la oncogénesis y este gen quedó suprimido, quedó inactivo, entonces se pierde la protección y se inicia el proceso de la neoplasia. Para entender bien, vamos a explicar con esta otra diapositiva qué pasa con la metilación del ADN. Entonces, aquí tenemos la secuencia de los nucleótidos. No se ha cambiado la secuencia de los nucleótidos por acción de la ADN metiltransferasa actuando sobre esta base de citosina, se ha metilado, y cuando se metila, entonces se pierde la complementariedad, la reacción con su base complementaria, que es la guanina, y empieza a tener entonces la fragmentación de este ADN, y la consecuencia sería la aparición de alteraciones metabólicas. Y esto es lo que se le conoce como el fenómeno del silenciamiento génico. Para resumir, cuando tenemos una metilación del ADN, se impide la transcripción y la cromatina se mantiene en su forma apretada. O sea, si vemos estos dos efectos, impide la transcripción, entonces la ADN polimerasa no puede actuar, no puede hacer la copia, y cuando la cromatina se mantiene en su forma apretada, no se convierte en la eucromatina y no se puede leer por parte de la ADN polimerasa. Consecuentemente, es como si no existiese este gen, y la consecuencia final sería el silenciamiento del gen. La hipermetilación causa silenciamiento de los genes. Tal vez antes de continuar, vamos a hacer una pausa y hacer un breve recordatorio de algunos conceptos muy generales de la epigenética. La definición de epigenética es el conjunto de cambios que son heredables en la función génica que ocurren sin alterar la secuencia primaria del ADN. Es decir, lo que es la cadena de ADN, todas las secuencias de nucleótidos está exactamente igual. Sin embargo, cómo esta secuencia de ADN se convierta luego en una señal biológica, ahí interviene la epigenética. En otras palabras, no siempre lo que contiene de información de la secuencia de ADN. Acá vemos esta secuencia de nucleótidos, y de esa secuencia de nucleótidos se va a convertir luego en una proteína que puede ser estructural o puede ser funcional, y de esta manera se va a producir entonces cambios a nivel biológico macroscópico. Pero esto es lo que se estudia únicamente en cuanto a la parte del genoma humano. Esta secuencia no siempre se va a traducir en igualdad de expresión génica. Y el ejemplo básico es cuando todas las células que tenemos en nuestro organismo que tiene núcleo, contiene una secuencia de ADN exactamente igual, tanto aquí en la laminilla de un corte de hígado,
todos los hepatocitos tienen la misma secuencia de ADN en comparación con el contenido de ADN de una neurona. Sin embargo, claramente el hepatocito tiene una función estructural y funcional completamente diferente en comparación con una neurona. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre que a igualdad de material genético dentro del núcleo de un hepatocito se convierta en un hepatocito y no en una neurona y viceversa? Entonces ahí es donde interviene la epigenética. Estos cambios regulan la expresión de genes y si un gen no se expresa o se expresa en una menor cuantía, es como si no existiese o tuviese una alteración como una mutación en la secuencia de los nucleótidos. Entonces, para que estos cambios en la expresión de los genes se den, puede haber una serie de mecanismos. Uno muy importante es la metilación del ADN y sobre todo cuando hay hipermetilación de ADN, porque esta metilación lo que va a provocar es un freno de la expresión de los genes. Igualmente, cuando hay modificación en las histonas son ribonucleoproteínas que se encarga de soporte para la doble cadena de ADN. Y estas histonas lo que hace es ordenar toda la hebra de ADN, convirtiéndolo luego en forma de cromosomas, los brazos P y Q. Y cuando estas histonas están de una forma apretada, no puede liberar esta doble hebra de ADN y de esta manera no hay polimerasa que lo pueda leer y consecuentemente es como si esta información génica estuviese ausente. Y por otro lado, después de que ya se ha producido la transcripción, sale un ARN mensajero, pero este ARN mensajero no va directamente para convertir en una proteína, puesto de que por acción de algunos modificadores, y eso es lo que vamos a ver, la acción de ARN mensajero no codificante puede hacer que el ARN maduro, el ARN mensajero maduro, no llegue a convertir en una proteína estructural o funcional. Entonces, de momento, lo que vemos es la importancia de la epigenética, que a igualdad de material de ADN, hay procesos que permiten activar o silenciar genes en respuesta a factores ambientales, de desarrollo o patológico. Esto de desarrollo es, por ejemplo, cuando se da el desarrollo embrionario, como mediante la regulación epigenética, algunas células se va convirtiendo en un tipo específico de tejido o un tipo específico de órgano. Entonces, repasando la regulación epigenética, esta puede realizar mediante la modificación en la accesibilidad de la cromatina. Esto es la acetilación o la desacetilación de las histonas. Recordemos que solamente la cromatina laxa, o sea, la eucromatina, puede ser leído por la polimerasa. La cromatina, la que es en forma apretada, o sea, la heterocromatina, no puede ser leído por la polimerasa y la información, si no se lee, es como si no existiese. La transcripción es la conversión de una hebra de ADN en otra hebra de ADN complementario. Ahora estamos en la parte de procesamiento de ARN. El ARN es la copia complementaria del ADN. Tiene algunas diferencias entre el ADN y el ARN. El ADN es en forma de una doble hélice, doble cadena que se enrolla en forma helicoidal. Mientras que el ARN es monocatenario, tiene una sola cadena. Pero este ARN es el que sale del núcleo para convertir luego en una proteína. Ampliando un poco sobre el procesamiento de ARN, esta fase va a determinar cómo un gen ya transcrito en ARN mensajero se convierte en una proteína funcional. Esta proteína funcional puede ser una enzima o una proteína estructural. Y luego del ARN mensajero, puede que se dé algunos pasos en donde inclusive
el ARN ni siquiera llega a convertir en una proteína. O sea, en su paso, luego de que se ha formado el ARN mensajero, sale del núcleo, llega al citosol para luego ensamblar a nivel de los ribosomas la secuencia de aminoácidos para resultar en una proteína. Pero toda esta fase puede ser interrumpida y es donde la epigenética juega papel. Entonces, ¿cómo se puede modificar el procesamiento del ARN? Cuando el ARN sale del núcleo, ya en forma de ARN maduro, tiene una serie de componentes que le protege y le da la estabilidad. Una es la adición del casquete en el extremo 5'. Otra es la adición de una cola poli A en el extremo 3'. Y también el ARN contiene una secuencia de intrones y exones. Y es importante el proceso de corte y empalme para eliminar los intrones para que finalmente se pueda salir el ARN maduro que contiene una secuencia de exones. Vamos a ver cada uno de estos tres pasos de procesamiento del ARN. En otras palabras, el ARN mensajero inmaduro se convierte en ARN mensajero maduro. O sea, el ARN mensajero maduro es un ARN que ha sido procesado. Inclusive durante estas tres fases de procesamiento puede que aparezca un ARN completamente diferente que se le conoce como ARN alternativo. Vamos a explicar mejor cada uno de estas fases de procesamiento del ARN. Primero, la adición del casquete. ¿Qué es el casquete? El casquete, o también se le conoce como la caperuza 5', que tiene metilguanosina en la caperuza 5', es una parte muy importante del ADN en el extremo 5' que protege el ARN mensajero de la degradación. ¿Qué es lo que, o sea, cuál enzima se encarga de degradar el ARN mensajero? Son las exonucleasas. Las exonucleasas son como removedores citosólicos y de esta manera evita de que se acumule material genético en forma de ARN mensajero como una especie de basura. Entonces, las exonucleasas se encargan de degradar estos ARN mensajeros en exceso. Pero para que este proceso no se dé, se necesita agregar en el extremo 5' un casquete, también se le conoce como caperuza o el capuchón. Y de esta manera, al proteger el ARN, mantiene su integridad y facilita también su unión al ribosoma. Acá tenemos un gráfico ilustrativo. Tenemos el ARN mensajero, tiene dos extremos, un extremo 5' y un extremo 3'. Acá tenemos el nucleótido guanosina con el grupo metilo, es metilguanosina. Esta parte del ARN en el extremo 5' es lo que se le conoce como la caperuza o el capuchón. Protege entonces de la acción de las exonucleasas. Aumenta la duración del ARN mensajero. La otra parte importante del procesamiento del ARN es la adición de una cola poli A. ¿Qué es la cola poli A? La cola poli A consiste en una secuencia de nucleótido adenina, por eso se llama poli-A o poliadenilación en el extremo 3'. Recordemos que en el extremo 5' es el capuchón de metilguanosina. En cambio, acá, en el otro extremo, en el extremo 3', lo que hay es una cola poli-A. Esta cola poli-A se forma de una secuencia repetitiva de adenina. Y esto permite estabilizar el ARN mensajero y regula su vida media prolongándola, evitando su degradación. Esto es muy importante. Y acá entonces podemos ver el concepto de poli-A. En el extremo 3' tenemos esta secuencia de adenina en forma repetitiva. Esta es la cola poli-A.
Su función es nuevamente proteger de la acción de degradación de las exonucleasas y consecuentemente aumenta la duración del ARN mensajero cuando sale del núcleo a su trayecto hasta los ribosomas donde se va a ensamblar las proteínas. Entonces, la función de esta poliadenilación en el extremo 3' de ARN mensajero es la función de protección, la degradación del ARN mensajero. Recordemos que si se degrada el ARN mensajero y a pesar de que en el núcleo hay la secuencia, el gen para codificar la proteína o la enzima, al final no se va a dar el proceso completo. Y el tercer componente de procesamiento del ARN es el proceso de corte y empalme. ¿Qué es eso de corte y empalme? En inglés se llama el fenómeno de splicing y consiste en la eliminación de los intrones, dejando solamente los exones y de tal manera que lo que se obtiene ya es un ARN mensajero maduro, carente de intrones y únicamente contiene dentro de su secuencia los exones. Acá tenemos un ejemplo de este concepto de corte y empalme. Tenemos acá en este gráfico el extremo 5' que tiene metilguanosina y el otro extremo 3' de la cola poli-A. Y este ARN mensajero tiene en su estructura una parte que se codifica y una parte que no se codifica. La parte que sí se codifica se llama exón. Y aquí en este ARN mensajero monocatenario tenemos tres áreas que son áreas de exones. Y hay dos partes que son intrones donde no contiene no se codifica, no se transforma en una proteína. Entonces, así como está, es un ARN mensajero inmaduro. Debe eliminar esos intrones. Y para eso se hace el proceso de corte, se corta y luego se vuelve a empalmar los dos extremos de los exones. Entonces, aquí eliminando los dos intrones y al final vuelve a empalmar y tenemos el ARN mensajero maduro. Entonces, corte acá y el empalme para obtener un ARN mensajero maduro, que es bastante diferente en comparación con el ARN mensajero original. Este ARN mensajero original es mucho más largo debido a que en su estructura hay dos secuencias de intrones. Entonces, este fenómeno de corte y empalme puede también ser regulado y puede también generar un fenómeno que se llama splicing alternativo. En otras palabras, al cortar y empalmar, se pueden empalmar distintos segmentos de exones y al final tenemos las isoformas proteicas debido a que ese fenómeno de splicing puede generar un ARN mensajero ligeramente diferente y esta es posiblemente la explicación de que existen diferentes isoformas de proteína a partir de un mismo gen. Y todo esto es por el procesamiento del ARN. Entonces, para que no nos quede ninguna duda, este es el ARN mensajero primitivo, el original. Contiene exones y contiene intrones. Específicamente acá son 3 exones y 2 intrones. Entonces, después del proceso de corte y empalme, obtenemos el ARN mensajero ya maduro. Se ha eliminado completamente los 2 intrones y queda únicamente una hebra lineal de exones, 3 segmentos de exones. Bueno, otro concepto muy importante en la epigenética es la estabilidad del ARN. Es decir, no por el hecho de que ya el ADN se ha transcrito como ARN y sale como ARN mensajero, ya eso automáticamente implica la conversión, la traducción luego en una proteína estructural o una enzima. Resulta de que este ARN tiene que mantenerse tal cual, estable,
tanto dentro del núcleo como dentro del citoplasma, y ahí es donde interviene otro paso importante en la regulación epigenética, porque este ARN mensajero debe mantenerse intacto en el citoplasma. Sin embargo, puede ser degradado antes de que se una al ribosoma y consecuentemente ya no se va a producir la proteína. Este fenómeno de la estabilidad del ARN determina en gran medida cuánto tiempo puede usarse este ARN para sintetizar las proteínas. A manera de ilustración, eso es como cuando usted va al supermercado y compra un alimento. En la lata o en la bolsa dice fecha de caducidad. Es igual con el ARN mensajero. Cuando sale del núcleo, tiene una fecha de caducidad. Si no se convierte rápidamente en una proteína, o sea, si no se traduce rápidamente en una proteína, este ARN mensajero se puede degradar. Puede ser de duración tan efímera como pocos minutos hasta varias horas. Entonces, la estabilidad del ARN mensajero puede acortarse o puede prolongar debido a algunos procesos de regulación epigenética. Vamos a ver algunos de estos mecanismos para garantizar la estabilidad del ARN. El ARN, una vez que ya está en el citosol, se tiene que unir rápidamente a los ribosomas para que se convierta luego en proteína. Y y ahí es donde interviene la estabilidad o la inestabilidad de ese ARN. Para que sea estable, necesita que los extremos estén cubiertos por medio del capuchón 5' y también por la cola poliar. También hay una secuencia 3' UTR que también regula la estabilidad. También este ARN puede interactuar con proteínas reguladoras y aquí algo muy importante, los microARNs. Los microARNs. Entonces, ¿qué son específicamente los microARNs? Los microARNs son ARN monocatenario que tiene entre 21 a 25 nucleótidos. Estos microARN se unen al ARN mensajero objetivo, el que acaba de salir del núcleo con la información ya previamente procesada. Es un ARN mensajero ya maduro. Pero este ARN mensajero maduro se le pega el microARN y va a promover la fragmentación y la destrucción del ARN mensajero. En otras palabras, los microARN son secuencias de ARN que tiene como finalidad destruir el ARN mensajero. Y aquí podemos ver entonces cómo este ARN, el microARN que sale del núcleo, existe mecanismos de regulación de expresión de esos microARN, sale del núcleo y se une al ARN mensajero maduro, el ARN mensajero Diana, y favorece la degradación de este ARN mensajero, lo fragmenta y consecuentemente es como si nunca hubiera existido el gen a partir del ADN dentro del núcleo. Entonces, podemos decir de que los microARN son muy importantes como un paso de regulación epigenética. Y estos microARN tienen importancia biológica porque permite respuestas rápidas a estímulos externos, como estrés, como hipoxia y señales de crecimiento. Imaginemos el ejemplo de una quemadura solar. Alguien se va a la playa y no puso el bloqueador solar y se quemó y a los 2, 3 días la piel empieza a descamar. Pero esta piel que se empieza a descamar tiene que renovarse para mantener la integridad de la epidermis. Y ahí es donde interviene entonces la regulación epigenética. Se da el acelerado hasta el fondo para que las células basales de la piel se conviertan rápidamente en sus distintas fases de maduración y de esta manera se renueva la piel cuando anteriormente se necesitaba una semana para la renovación, pero con este acelerado hasta el fondo
la renovación de la piel se da en cuestión de pocas horas. Inclusive, cuando hay alteraciones en la estabilidad del ARN, puede degenerar en problemas como el cáncer, enfermedades neurológicas y la resistencia a algunos fármacos. En otras palabras, a manera de influencia cognitiva, para entender muy bien el papel de los microARN se puede comparar como si fuese un freno. Frena la expresión génica. Entonces, para recordar, estos microARNs se unen a regiones complementarias del ARN mensajero y promueve su degradación o reprimiendo su traducción. Hablando de traducción, entonces ese es otro paso importante en la regulación. La traducción es convertir el ARN mensajero en una proteína y esto ocurre a nivel de la fábrica intracelular, que serían los ribosomas. Y la traducción del ARN mensajero a nivel del ribosoma va a resultar entonces en una proteína. Esta parte importante de la célula se encarga de leer la secuencia de ARN mensajero y ahí entonces va ensamblando ante la lectura de tripletes de nucleótidos para que cada secuencia de tripletes de nucleótidos represente un aminoácido y este ribosoma va a ir entonces ensamblando aminoácido tras aminoácido hasta que se obtiene un oligopéptido, y luego un polipéptido y finalmente una proteína. Y todo esto se regula desde el punto de vista epigenético. Esta traducción que no es ni más ni menos de que el ARN mensajero se va convertido en una proteína estructural o una enzima, ahí no termina todo lo que es la expresión genética, sino que después de la traducción hay otra fase que es el procesamiento. Pero en esta fase de traducción del ARN, la célula puede decidir no producir ciertas proteínas aunque el ARN mensajero esté presente. Y esto tiene importantes implicaciones fisiológicas y patológicas. Por ejemplo, durante la fase de desarrollo embrionario, estas regulaciones epigenéticas que frena la traducción de ARN mensajero aseguran que se traduzca solo las proteínas necesarias para cada etapa y el tipo celular. Esta es la fase importante para la organogénesis. Y también en ciertas enfermedades, especialmente estudiada en el cáncer, cuando hay alteraciones epigenéticas, puede activar la traducción de algunas proteínas que son promotoras de proliferación y esto es el inicio de la oncogénesis. Pero también puede inhibir algunas proteínas supresoras de tumor y estos protooncogenes se convierten en oncogenes y este es el inicio de la neoplasia. El último paso en la regulación epigenética es el control de la actividad de las proteínas. O sea, una vez que ya la proteína se ha sintetizado, ahí hay una última fase que es la fase de procesamiento. En esa fase de procesamiento existe alguna regulación epigenética que consiste en cortar algunas partes de la proteína modificando su función o inclusive fosforilando algunos aminoácidos modificando su función. Bueno, para ir ya finalizando, ¿cuáles son las implicaciones en la medicina? Quizás esta es la parte para entender la importancia de la epigenética. Vamos a ver con dos ejemplos. El primer ejemplo es la sepsis. Todos hemos visto cómo muchos pacientes que sufren de sepsis, para algunos tienen una evolución muy benigna, pero para otros una evolución fulminante que finalmente lo lleva a la muerte. ¿Cuál es la intervención de la epigenética en la sepsis? Se ha visto que durante la sepsis hay hipometilación de promotores de genes proinflamatorios. Y esta hipometilación, entonces, lo que va a provocar es una
pérdida del freno en la expresión génica. Para los genes que tienen que ver con la síntesis de mediadores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 6. Al haber esta hipometilación, se produce entonces un incremento de la transcripción de ARN mensajero en estas citoquinas. Y esto ocurre debido a una hipometilación. Este ARN mensajero entonces se convierte luego en factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 6 cuando llega a los ribosomas. Y para que estos ARN mensajeros se convierta en estos mediadores proinflamatorios, necesita de que estén con una caducidad no vencida. Entonces, cuando se libera microARN del núcleo, esto va a unir a los ARN mensajeros que van a convertir finalmente a nivel del ribosoma en factor de necrosis tumoral alfa o interleuquina 6 y al fragmentar estos ARN mensajeros, entonces se frena la síntesis proteica para evitar un daño excesivo. Esto es lo que debería de ocurrir. Pero resulta de que la sepsis nos juega una mala pasada. En la conferencia de consenso Sepsis 3 del 2016 habla claramente de que las características principales de la sepsis es una respuesta inmunológica desregulada, o sea, una regulación completamente anormal de la respuesta inmunológica ante un proceso de sepsis. Y eso claramente se puede ver con los leucogramas de los pacientes sépticos. Dos pacientes que tienen quizás el mismo microorganismo dentro de su cuerpo, en el mismo órgano, causando infección, en un paciente puede generar una respuesta de leucopenia, mientras que en otro paciente puede generar una respuesta de leucocitosis. Ahí es donde entendemos la importancia de la regulación epigenética. Por eso, sepsis no es sinónimo de una gran infección. Sepsis es una infección más una respuesta inmunológica desregulada de parte del huésped. Y también para entender por qué algunos pacientes, cuando hay un proceso séptico, tiene una elevación masiva de proteína C reactiva, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, mientras que en otros pacientes apenas se encuentra con una discreta elevación de estos biomarcadores. Y si logramos entender esta disregulación inmunológica, posiblemente podemos tomar decisiones más apropiadas para el manejo de algunos pacientes. Algunos de los pacientes son más sensibles o responden mejor a la fluidoterapia, otros responderán mejor a vasopresores. Y también para comprender el pronóstico de los pacientes críticamente enfermos. Algunos pacientes con proceso séptico se circunscribe localmente con mínima alteración sistémica, mientras que otros, como en este caso, una piel completamente marmórea, una evolución premortem, y puede que este paciente no haya tenido un foco infeccioso con un gran inóculo de microorganismos. Entonces, es muy importante entender el proceso de la evolución de la sepsis, cómo el paciente empieza bien y de pronto empieza con fiebre de 40 grados, con liberación masiva de mediadores para finalmente fallecer en poco tiempo. Y esta disregulación inmunológica también se refleja en el control metabólico. Algunos pacientes que tienen sepsis, aun cuando no tiene antecedente de diabetes mellitus, empieza a tener elevaciones masivas de la glicemia, mientras que otros más bien se va al otro extremo con una hipoglicemia inapropiada. Y ahí donde nos damos cuenta que los pacientes sépticos que hacen una hipoglicemia a pesar de dosis elevadas de catecolaminas va a tener un desenlace muy desfavorable. Entonces, de momento, para que no nos quede ninguna duda, en un proceso de sepsis hay una desregulación inmunológica
y esto es a consecuencia de modificación en la expresión epigenética. Y si esta regulación epigenética falla, entonces va a dar sobreexpresión de ARN mensajero proinflamatorios y los microARNs, que estos son los que se unen al ARN mensajero para promover su fragmentación, no va a lograr controlarlo y así se libera un caldo masivo de sustancias proinflamatorias. Por eso el concepto de sepsis es algo más que un gran inóculo, es más bien una respuesta inmunológica inapropiada, desregulada ante la llegada de un microorganismo. Y el resultado entonces sería la liberación masiva de estas proteínas inflamatorias que genera un efecto autodeleterio. Y esto es lo que se le conoce como el síndrome de liberación o tormenta de citoquinas. Y eso lo vimos con mucha claridad en la época de la pandemia por SARS-CoV-2. Y vemos como algunos pacientes que han sido infectados con este virus tienen síntomas muy leves o incluso completamente asintomáticos que solo se detecta mediante un hisopado con la detección de material genético. Pero otros pacientes evoluciona en forma pésima, llegando incluso a necesitar de ventilación mecánica. Este paciente fue pronado y falleció a los pocos días. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre que un paciente que ha sido infectado con SARS-CoV-2 tenga una evolución desde asintomática hasta una evolución torpia y mortal? Quizás tiene que ver con la regulación epigenética, con la magnitud de la metilación de las histonas, con la magnitud de la acetilación de las histonas, con la magnitud de la metilación del ADN, así como la metilación del ARN. Entonces, y eso ha sido muy bien estudiado en la época de la pandemia, cómo el SARS-CoV-2 interviene interviene en la evolución dependiendo de cómo responde epigenéticamente el huésped ante la infección del virus. Y sería fantástico entender todos los procesos para, para corregir esta disregulación inmunológica, porque si logramos comprender cuál es el paso crítico epigenético para, para controlar la liberación masiva de biomarcadores, podríamos incluso modificar el pronóstico, modulando los microARNs o los inhibidores epigenéticos. Y con esto, sin lugar a duda, de resolver este enigma, podríamos mejorar importantemente el pronóstico de los pacientes sépticos. El segundo ejemplo es el clásico que vemos en anestesia. ¿Cómo es que dos pacientes ante la misma magnitud de la lesión tisular, la misma cirugía, dos pacientes pueden experimentar una sensación de dolor, uno prácticamente nada y el otro pegando gritos y no se alivia con absolutamente nada? Y el ejemplo clásico ha sido el enfoque de los receptores mu. ¿Por qué algunos pacientes requieren dosis tan masivas de opioide para lograr el alivio del dolor? O inclusive, a pesar de dosis masivas, no se logra controlar el dolor, mientras que hay otros que con dosis mínima o incluso sin necesidad, si acaso, de opioide, la pasa relativamente bien sin dolor en el postoperatorio. Y a pesar de que la magnitud del daño tisular, o sea, la invasividad de la cirugía, determina la intensidad del dolor, lo cierto es que este no es el factor único. Esta paciente, por ejemplo, fue sometida a una instrumentación de columna desde T4 hasta L4 y la paciente tuvo una evolución excelente con mínimo requerimiento de dolor. Por el otro lado, hay algunos pacientes que se le hace, por ejemplo, una laminectomía de un solo nivel y la pasa muy mal con dolor intenso y después evoluciona incluso a dolor crónico, a pesar de que la intensidad de la invasividad fue mucho menor. Entonces, eso ha sido estudiado y si logramos
clarificar la regulación epigenética, probablemente muchos de los problemas de dolor se podría resolver. Y tiene que ver entonces con dos procesos importantes de la regulación epigenética. Uno es la metilación del ADN, que ya habíamos comentado. Cuando se hipermetilan algunos genes, este puede reducir la producción de receptores opioides endógenos. Aquí qué importante, ¿verdad? Cuando hay una expresión menor de receptores opioides, claramente se necesita de dosis más altas de opioide para poder lograr la misma intensidad del alivio del dolor. Y esa es la razón por la que cuando hay hipermetilación, estos pacientes van a percibir más dolor y responden menos a los analgésicos. El otro paso de la regulación epigenética es la modificación de las histonas. Y esta alteración en la acetilación de las histonas favorece la activación de genes proinflamatorios. Y sabemos de que cuando hay inflamación, se produce sensibilización de las terminaciones nerviosas. Y esto lo que va a provocar es mayor percepción de dolor ante igualdad de tamaños de la incisión quirúrgica. Y por el otro lado, la alteración en la acetilación de las histonas amplifica la transmisión del dolor tanto en la médula espinal como a nivel del cerebro. Claramente, aquí vemos la importancia de la epigenética en el manejo del dolor. Y quizás el foco de mayor atención es sobre la expresión de los receptores opioide. Ese es un receptor opioide mu, se caracteriza porque es un receptor transmembrana que atraviesa la membrana en un total de 7 veces. Y este receptor se tiene que expresar en la superficie, en la membrana de las células que intervienen en la vía del dolor. Cuando se activa este receptor, entonces lo que hace es hiperpolarizar la neurona y bloquea la entrada de calcio. Cuando se bloquea la entrada de calcio, entonces se paraliza la exocitosis de mediadores de dolor hacia el espacio intersináptico y de esta manera se corta la transmisión del dolor. Pero cuando hay una metilación excesiva del ADN para el gen del receptor opioide, estos pacientes van a tener una mayor necesidad de dosis para la analgesia y también tiene una alteración en la respuesta al dolor, o sea, son más sensibles al dolor. Y aquí esto es muy problemático porque también se ha relacionado con mayor riesgo de dependencia a uso de opioides. El tercer punto en la regulación epigenética es el dolor crónico. El dolor crónico posiblemente está relacionado con la regulación mediante los microARN. Estos microARN, como habíamos dicho previamente, se une al ARN mensajero y promueve la fragmentación. Cuando estos microARN tienen una expresión epigenética alterada, lo que va a favorecer es la expresión o la traducción de estos ARN mensajeros con la síntesis de proteínas y algunos tienen función de canales iónicos y también de receptores neuronales y favorece entonces la activación neuronal debido a la expresión de canales iónicos anómalos. Entonces son neuronas que se excita con mínimo de estímulo o se mantiene excitadas en ausencia de algún tipo de estímulo. Y esto posiblemente sería la explicación del dolor crónico en algunos pacientes, aun cuando el proceso inflamatorio ya ha pasado, ya se ha completado la cicatrización, pero el paciente tiene un dolor crónico. Y de entender la participación de los microARN, podríamos entender el concepto de hipersensibilidad ante el dolor, que puede ser la alodinia, que es el dolor cuando hay un estímulo no doloroso, como por ejemplo el roce de la ropa, y la hiperalgesia, que es un dolor desproporcionadamente
intenso cuando el estímulo es un estímulo nocivo, pero de baja intensidad, pero el paciente lo percibe como un dolor espantoso. Bueno, para terminar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Desde hacía muchos años se aceptaba el dogma de que el genotipo determina el fenotipo, que según la secuencia de ADN, así va a ser el fenotipo. Hoy en día se sabe que hay un paso intermedio entre el genotipo y el fenotipo, que es la regulación epigenética. Y la regulación epigenética explica por qué con vida saludable podemos tener una excelente calidad de vida, mientras que con factores ambientales desfavorables como la mala nutrición, la exposición a tóxicos ambientales, el fumado, uso de sustancias tóxicas puede llevar a un quebranto en la salud. Y también hoy en día se enfoca mucho en el concepto de medicina de precisión. Entonces, si entendemos bien los pasos de la regulación epigenética, podríamos lograr ese objetivo tan ansiado que es la medicina de precisión. La medicina de precisión significa de que para cada paciente hay un molde que es distinto. Y si logramos entonces identificar correctamente cuál es el patrón de la expresión epigenética de este paciente en particular, posiblemente encontraríamos el molde adecuado y la respuesta al tratamiento, la respuesta también al diagnóstico sería mucho más favorable. Y uno pensaría entonces que con la comprensión de la epigenética ya no existe posibilidad de error. Sin embargo, hay algunos ejemplos que se sale completamente del canasto, de la comprensión, tanto de la genética como de la epigenética. Y con esto terminamos de revisión ese tema con el caso de estos dos gemelos siameses del reino de Siam. Por eso se llaman gemelos siameses. Y aquí tenemos a Chang y a En Bunker. Ellos vivieron desde 1811 hasta 1874. Estos dos, Chang y En Bunker, compartían en la zona de tórax, son siameses toracópagos, y ellos inclusive llegaron a tener una familia. Chang y En se casaron con dos gemelas, Adelaide Jade y Sarah Ann Jade, y fueron bastante productivos porque Chang tuvo 10 hijos y En 11 hijos. Ellos al compartir el mismo cuerpo y son gemelos que tienen exactamente el mismo material genético, uno pensaría que debería ser exactamente iguales, y sin embargo las facciones son ligeramente diferentes, los gustos también son diferentes. Ellos se lo ingeniaron para pasar la vida íntima en forma muy discreta. Llegaron al pacto de que cada uno iba a la casa del otro cada 3 días. Y inclusive cada uno mantuvieron su vida íntima y llegaron a tener entonces respectivamente 10 hijos y 11 hijos. El mensaje final de reflexión es del doctor David Bueno Torres. Él es un PhD de biología y profesor de genética en la Universidad de Barcelona. Y esta es una frase cargada de sabiduría. Si los genes fuesen palabras, el epigenoma sería la gramática que da sentido a las palabras y que permite ordenarlos en frases con sentido. O sea, no basta con el alfabeto, se necesita los puntos y coma, los espacios, los cambios de oración, cambio de párrafo, contextualizar con otras oraciones, etcétera. Y esto es un sentido mucho más amplio de lo que es el genoma, que sería el epigenoma.